Continuamos con la segunda parte del desarrollo del contenido. Central Obrera Boliviana, más conocida como la COP, fundada el 17 de abril de 1952. Su primer secretario ejecutivo, Juan Lechín Oquendo. Luego, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, FSTMN, igual fundada en 1944. Lechín también era ministro de Minas y Petróleo del primer gabinete de Víctor Paz Estenssoro. ¿Cuál es el objetivo de la COP? ¿Con qué objetivo se ha fundado? El objetivo de la Central Obrera Boliviana era luchar por la nacionalización de las minas y ferrocarriles, por la revolución agraria y la derogación de medidas antiobreras dictadas por gobiernos anteriores. Ya. Entonces, durante el gobierno del movimiento nacionalista revolucionario, la COP va a ser parte importante, va a ser el ala revolucionario radical. Hay que tomar en cuenta que en la COP están afiliados todas las organizaciones sociales, sindicatos fabriles, mineros, eh, profesionales, en fin, todas las entidades sindicales son parte de la COP. Por eso es un brazo operativo importante que tuvo una gran participación en lo que fue la Revolución Nacional de 1952. Eh, Disolución y reforma del ejército. ¿Qué será? El movimiento nacionalista revolucionario en este aspecto redujo de tamaño el ejército de aproximadamente 20.000 a 5.000 soldados entre abril de 1952 y enero de 1953 al licenciar a los conscriptos, o sea que va a hacer de cuenta de que el ejército no sea tan primordial. Ya, además se estima que se retiró alrededor de 300 oficiales. También se recortó el presupuesto de 20% a 6,7%, de 20% que tenía en 1953 a 6,7% en el año 1957. En reemplazo del ejército, el gobierno va a empezar a formar milicias urbanas y rurales con obreros y campesinos. Entre 1952 y 1956, la policía y las milicias populares predominaron en la seguridad interna y el orden público. Ahora hay que tomar en cuenta que la formación de las milicias no es la misma que la del ejército. El ejército pues tiene una formación constante, subordinación. En cambio, las milicias son un grupo de personas voluntarios que de alguna forma, puede ser la policía, les implementa lo básico. Entonces, su función y su trabajo dentro de la protección del Estado pues no va a ser la misma. El sufragio universal, también conocido como el voto universal. El 21 de julio de 1952, el gobierno implantó lo que es el voto universal al otorgar el derecho al voto a analfabetos, indígenas y mujeres, lo cual incrementó de gran manera el número de electores. De 205.000 que correspondía al 6,6% de la población en 1951, en la elección de 1951, a 1.125.000, que correspondía al 33,8% en el año 1956. Entonces, con lo que es el sufragio, el decreto del sufragio universal, la población campesina, ya sea analfabeta, mujeres, podían empezar a participar en las elecciones, ya sea como postularse como candidatos o como también escoger a la autoridad. Entonces, esto fue un desarrollo importante para nuestro
país, un avance importante en cuanto a la participación de la mujer en la política, en cuanto a la participación de la población campesina en la política. Y hay que tomar en cuenta en esos años, en las diferentes regiones de nuestro continente se estaba implementando este aspecto. Nacionalización de las minas. A ver, para hablar de la nacionalización de las minas hay que tomar en cuenta siempre a los tres grandes empresarios eh, o varones del estaño, que son Simón y Patiño, Mauricio Hochschild y Víctor Aramayo. Tres personajes que durante una gran época de nuestra historia han tomado, o se puede decir, han tomado las riendas de la minería y por ende han hecho lo que han querido dentro del aspecto político de nuestro país. Como a modo de evaluar la situación, Víctor Paz Estenssoro conformó la Comisión Nacional Comisión de Nacionalización de Minas, que deliberó por 5 meses y concluyó que se nacionalicen las minas con compensación en octubre de 1952, el 31 de octubre. Los siguientes centros mineros. En el siglo XX, Catavi. Víctor Paz Estenssoro junto con su ministro de Minas Juan Lichin Oquendo firmaron el decreto de nacionalización de minas, traspasando los bienes de 163 minas distribuidas en 78 campañas mineras de Patiño, Hochschild y Aramayo a las aras del Estado. Hay que tomar en cuenta que esta nacionalización, pues, para esta nacionalización el gobierno tuvo que indemnizar un monto económico a estos personajes, a estos grandes empresarios. Y hay que también tomar en cuenta de que pues los centros mineros no estaban ya en su época de apogeo, en su época de esplendor, ya sus recursos mineros pues eran limitados y agotados. Entonces se puede decir que de alguna manera la nacionalización fue un paso importante, pero que el Estado también tuvo que invertir grandes recursos económicos para sostener esta nacionalización.